Bueno, muy buenos días a todos o buenas tardes, donde quiera que se encuentren. En el día de hoy vamos a iniciar con nuestro segundo webinar de esta serie de 3 que venimos haciendo acerca de un entrenamiento online sobre la gestión de servicios. Así que bienvenidos a todos y esperemos hacer de esta sesión algo provechoso para cada una de sus organizaciones u objetivos que tengan con esta visita a nuestros webinars. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos y se trata de la administración del ciclo de vida de los activos y las licencias de software. Todo relacionándolo también en algo que llamamos la CMDB o la base de datos de gestión de la configuración. Entonces, a eso nos vamos a dedicar hoy. Así que vamos a tratar de tocar los temas que hemos escuchado como dudas o como inquietudes en varias de nuestras visitas que hemos hecho a diferentes países de Latinoamérica. Entonces voy a tratar de abordar todos esos temas para que puedan sacarle el mejor de los provechos a este módulo de gestión de activos y CMDB dentro de ServiceDex Plus. ¿Qué temas vamos a tratar hoy? Vamos a ver cómo podemos descubrir los activos de una forma automatizada o fácil a través de la red o del dominio, los diferentes métodos de escaneo que tenemos, cómo vamos a clasificarlos y mantenerlos activos que son de TI o inclusive los que no son de TI. Recordemos que la idea es tener aquí todo organizado para poder tener claro siempre qué activos de TI tenemos nosotros relacionados o inclusive componentes activos de no TI están allí también relacionados. Vamos a ver también cómo administrar licencias de software, que es algo muy importante, ya que el software también puede llegar a considerarse como un activo porque tiene un costo y además de eso una garantía, y pues la idea es relacionarlo y garantizar el cumplimiento de ese licenciamiento para tener una auditoría clara y no caer en software que no esté totalmente licenciado en nuestra compañía. También vamos a ver cómo registrar todas sus compras y contratos en nuestro lugar, hacer el ciclo de vida de la compra de un activo, poder hacer la petición, aprobar la petición, generar la orden de compra y obviamente agregar ese activo a nuestro ServiceDex Plus. Y finalmente vamos a ver cómo construir una CMDB a través de las relaciones de sus elementos de configuración y para qué nos sirve esta CMDB. Eso es lo que vamos a hacer, como siempre. Vamos a tratar de cumplir 50 minutos de charla y los últimos 10 minutos vamos a hablar de las preguntas que ustedes tengan. Así que pues ya saben que pueden hacer sus preguntas en el chat del grupo y con base en eso nosotros al final vamos a tratar de recopilar algunas preguntas, las que nos dé el tiempo para contestarlas de una vez y las que no se alcancen a contestar de una vez. Vamos a enviar posteriormente un correo junto a la grabación de esta sesión con las preguntas que hicieron, ya cada una con su respuesta. Entonces, ese es el orden de hoy. Vamos a iniciar sin más preámbulos, a hablar de la gestión de activos como tal. Como vemos, la gestión de activos es algo relevante cuando hablamos de la gestión de servicios de TI, ya que necesitamos tener claro qué activos están asociados a un servicio que estoy entregando o a un incidente que estoy resolviendo, como lo veíamos en la sesión anterior. Y ServiceDex Plus en las ediciones Professional y Enterprise ya tiene incluido la gestión de activos como tal. Y en la edición Enterprise por defecto, la gestión de la base de datos de gestión de la configuración, que es la CMDB. Cuando vamos a activos nosotros encontramos que tenemos diferentes tipos de activos donde vamos a empezar a relacionar los activos que tenemos. Aquí vamos a ver, por ejemplo, ya las workstation que ya están inventariadas para este taller que preparamos. Ya tenemos algunas workstation preparadas. Tenemos cualquier tipo de activo TI, que son esos activos que tienen de alguna forma una placa de red. Y esto es lo que consume el licenciamiento del ServiceDex Plus. Y aquí hago una primera aclaración. Nosotros solamente contamos como licencia lo que consume lo que es un activo de TI, es decir, lo que tiene una placa de red, lo que está clasificado aquí en activos de TI. Pero si se dan cuenta, tenemos activos distintos de TI
que pueden ser muebles, pueden ser televisores, puede ser lo que ustedes quieran clasificar acá, que no se agregan automáticamente por medio de un descubrimiento de red o un agente que podemos instalar, sino que sí los podemos ir agregando manualmente hacia nuestra base de datos y podemos ir manejando su activo, su información como activo y su relacionamiento con otros que pueden ser sí de TI, como un computador o un access point. Entonces tenemos dos tipos de activos, TI y no TI. Los activos TI son los que cuentan como licenciamiento y los que no son TI son los que no van a ser contados en el licenciamiento de ServiceDesk Plus. Entonces, esto es lo primero que tenemos que aprender a diferenciar. ¿Qué son activos TI? ¿Qué son activos distintos a TI? Hay también algo que llamamos componentes de activos, que podemos considerarlo como los teclados, mouse, que muchas veces es necesario tenerlos en cuenta como en el inventario, ya que tenemos, digamos, a veces teclados en reserva, monitores, mouse, y los queremos relacionar con un equipo de cómputo, pero no deben consumir licencia, ya que no tiene una placa de red, no es un computador, sino es un componente. Entonces, por eso mismo lo tenemos ahí clasificado, para que ustedes puedan agregar los tipos de componentes que quieran y puedan irlos asociando también a los otros activos TI como un computador. Entonces, ahí está la primera diferencia. Tener claro qué son activos TI y qué no son activos TI, para que empecemos a trabajar. Ya cuando tenemos eso claro y empezamos a trabajar, lo importante es también tener claro que esto es una herramienta para hacer el inventario de esos activos, es decir, tener la información lo más actualizada posible de qué activo estoy hablando, su relacionamiento con otros activos, su información de financiera, como por ejemplo cuánto costó, quién me lo vendió, qué garantía hay, y obviamente hacer el ciclo de vida como tal de ese activo. Eso es lo que tenemos que tener claro aquí en ServiceDesk Plus. Para comenzar, entonces vamos a ver mirando cómo vamos a clasificar estos activos, por qué aparecen aquí activos TI, por qué son activos distintos de TI y qué es lo que tenemos. Para eso, voy a dirigirme a la pestaña de administración de ServiceDesk Plus, que ya tenemos aquí abierta, y vamos a ver aquí una parte que dice administración de activos. Y vamos a arrancar viendo aquí el tipo de producto, lo primero que vamos a validar. Este tipo de producto es lo que ya veíamos aquí en la parte de activos. Aquí está. Access Point, Firewalls, Printers, Routers, lo que tengamos acá. Ya vienen por defecto muchos tipos de activos que ya están considerados y aquí empezamos a ver si son de TI o no TI, ¿sí? Entonces ya vemos aquí si es un activo, un componente, es un software, pero lo importante es que sea un activo TI o no TI. Si no son suficientes esos tipos de productos, podemos agregar uno nuevo, no hay problema. O podemos quizás también editar estos para ponerlos, ya sabemos que como esta información es precargada, viene en inglés, pero podemos editarle y colocarlo en español si ustedes quieren, para que puedan tener aquí, claro, sus tipos de activos de acuerdo a su organización. Vamos a agregar un nuevo tipo de activo y vamos a llamarlo televisores, por ejemplo. El tipo de activo, un segundo, por favor. Entonces, lo primero que es, vamos a agregar el tipo de activo y debemos definir si es un activo, un componente o un consumible. Esto es un tipo que no nos define todavía si es un activo TI o no TI, simplemente lo queremos validar si es un software, por ejemplo, si es un componente o un activo como tal. Aquí vamos a ver el nombre del activo como tal, que puede ser TVs, y vamos a decir aquí si es un activo TI o no TI, por ejemplo. Esto es lo que nos define acá. Una descripción, si queremos dársela, para que empecemos a controlar sobre ellos. Ya con esto ya tenemos aquí un tipo de activo nuevo que ya debemos empezar a ver acá. Si yo entro acá, aquí ya le veo aquí dar, vamos a buscarlo. Aquí está, TVs. Y si ya entro aquí a mi parte de activos y hago un refresque rápido, me debe aparecer también acá este activo llamado TVs. Activos TI, ya debe aparecer aquí. A ver, veamos. Ya está aquí. Bueno, entonces lo principal es empezar a mirar qué tipos de activos ya tenemos y empezar a trabajarlos acá. Ahora, una vez tenemos ese tipo de activos TI, ya podemos empezar a agregar inclusive nuevos activos que pueden ser agregados manualmente o también por descubrimiento automático.
Miremos, por ejemplo, aquí que también debemos tener, por ejemplo, antes de agregar unos activos, debemos también tener unas marcas o tipo productos que tenemos acá, que es lo que ya llamamos el activo como tal. ¿Qué tipo de activo voy a agregar? ¿A dónde lo clasifico? ¿Cuál es su fabricante? E inclusive empezar a mirar cuál es su proveedor o las garantías que tenemos. Entonces vamos a ver aquí, vamos a decir que dentro de la categoría que acabamos de agregar, tenemos aquí TVs y vamos a agregar un nuevo activo como tal. Televisor del NOC, puede ser. Un fabricante, si lo queremos agregar acá, ¿sí? El número de pieza, un costo que podemos dar acá y obviamente unos comentarios. Ya empezamos a ver aquí algunos apartes que son importantes tener en cuenta para la gestión de activos, que es por ejemplo el modo de depreciación. Ya tenemos aquí unos modos de depreciación ya por defecto trabajados, que son modo de depreciación en línea recta o de crecimiento, de crecimiento por el saldo o de crecimiento doble del saldo o simplemente la suma de años, cuánto va decreciendo cada año. Eso lo podemos de una vez definir y ya ahorita les muestro dónde se ve el detalle de esta depreciación o simplemente lo dejamos acá. Y lo otro es definir también los proveedores. Si estamos hablando del televisor NOC, podemos definir aquí qué proveedores ya tengo yo listos o inclusive ir a agregar nuevos proveedores por la parte de acá. Entonces, voy a dejarlo aquí sin proveedor por ahora y un precio, que puede ser el precio que ustedes definan, ¿sí? Una tasa de impuestos, que pueden ustedes definirlo también si quieren, un periodo de garantía que tenemos de ese televisor, digamos que es de un año, y quién también es nuestro proveedor de mantenimiento. Pues por ahora guardar acá esto. Ok, me toca así escoger aquí un proveedor, vamos a coger aquí este que ya tenía yo agregado, y con eso damos guardar sobre este activo como tal. Entonces ya con esto podemos tener ya activos agregados manualmente que permiten empezar a trabajar como tal sobre los activos que ya estamos manejando dentro de mi base de datos. Ya miramos acá que debemos tener aquí un televisor NOC que está acá y ya tenemos aquí la información que ya está aquí listo. Entonces ya con esto hemos podido agregar nuevos productos con base en los proveedores que ya hemos agregado previamente. Y si no hemos agregado, aquí podemos ir agregando nuevos datos de proveedores. Aquí yo tenía agregado uno ya, que era este de soluciones informáticas. ¿Qué moneda maneja ese proveedor? Podemos manejar más tipos de monedas, no hay ningún problema. ¿Quién es la persona de contacto? Datos de dirección, información del contacto, toda la información del proveedor que queremos manejar acá. Y obviamente, ya con esto podemos agregar los productos y tipos de productos que tenemos. Estos productos también tienen la posibilidad de agregar campos adicionales para estos activos que llamamos aquí activos no TI. La importancia de esto es que yo pueda agregar la información que requiera, que necesite, ¿sí? Y que yo pueda diligenciarla porque mi compañía es diferente a todas y necesito una información que es única acá. Por ejemplo, aquí tengo un campo que se llama aseguradora. Yo necesito tener la información en cada activo de a qué aseguradora lo estoy asociando. Entonces también me puedo agregar campos adicionales para activos o inclusive para estaciones de cómputo, que ya la vamos a ver, donde pueden ser de tipo texto, donde pueden ser línea única, multilínea, lista de selección. Aquí vemos todos los campos que tengo disponibles como campos adicionales que me permite agregar aquí en la parte de texto o numéricos o de fecha y hora que puedo yo agregar. Entonces, esto es lo que nos permite a nosotros personalizar nuestro Service Desk Plus para que podamos tener algo muy parecido o muy alineado a las necesidades de mi negocio como tal. Una vez también tenemos esto de acá, ya podemos empezar a clasificar esos activos. Como les decía, tenemos el tipo, la categoría, y ya podemos empezar a ver, por ejemplo, los activos distintos a TI, que era aquí el televisor, y ya vamos a ver aquí el televisor que agregamos. Entonces vamos aquí a agregar un nuevo televisor. Voy a agregarlo, los puedo agregar, ya tenemos los televisores de NOC, que va a ser el producto que tenemos, o sea, la marca. Pues, supongamos que son Samsung, son LG, no importa lo que ustedes hayan definido como marca y como tipo de activo. Y aquí ya puedo empezar a agregar los activos como tal. Entonces, puedo agregarlos de forma manual o inclusive los puedo agregar apoyándome en un código de barras, que yo puedo generar mi propio código de barras o leer un código de barras que ya existe. Aquí vemos la opción. Si ya tiene un código de barras, yo simplemente
recibo mi activo con una pistola o con un lector de código de barras, leo el código de barras que trae y ya lo agrego automáticamente acá. O si no tiene un código de barras, tengo la posibilidad de generar mi propio código de barras, que además de agregar el activo me permite ir organizándolos también con este método. Si no tenemos esta opción, no hay problema, ¿sí? Simplemente voy aquí otra vez, me devuelvo aquí a la parte de televisores y lo agrego a través de un formulario, no hay problema, ¿sí? Y el agregar ya es una forma que me permite a mí decir, bueno, ¿qué televisor voy a agregar? Entonces voy a agregar aquí un televisor Samsung, que voy a llamarlo aquí como el NOC 1, que va a ser el televisor número 1 del NOC que tenemos, el producto que había agregado previamente, que es como la marca, por decirlo así, el impacto comercial que tiene. Aquí debemos evaluar si ese activo, qué pasa si ese activo sale de línea o se daña, qué sucede, qué impacto tiene sobre mi organización. Si es un televisor, puede ser que es un televisor del área de recepción, si se daña no pasa nada, entonces es un impacto bajo, pero eso sí es un televisor que hace parte del centro de monitoreo, de emisión crítica de mi compañía, puede ser un impacto alto. Lo mismo miremoslo por el lado de los servidores o por el lado de los elementos de red también. Entonces yo aquí defino también ese impacto comercial que me da. Eso me va a servir muchísimo a la hora de hacer análisis de problemas, de cambios, de incidentes o incidentes mayores. Cuando estoy tratando de resolverlo, me ayuda muchísimo a definir los SLAs o las reglas de negocio que debo seguir con el incidente que estoy resolviendo y los activos asociados a ese incidente. El estado. Estos estados que están acá ya están preparados aquí previamente y los vamos a ver aquí, por ejemplo, que están aquí en la parte de estado de activos, en la parte de administración, y esto es lo que me define como el ciclo de vida de los activos de ahí. Ya vienen por defecto algunos, que ya dice, por ejemplo, aquí en el almacén, que están en el almacén, está en uso, está en reparación, ya está vencido, ya fue dispuesto como tal, y vienen las acciones que quieres, si requiere un propietario o no. Fíjense que simplemente en los demás estados, como por ejemplo aquí en el estado de almacenamiento, es como donde inician todos los activos. Lo único que estamos diciendo es que si requiere o no un propietario o no, y si requiere o no que se deba permitir la detección de los activos en este estado. Entonces, el único estado que requería un propietario es el estado en uso, que es cuando ya tengo mis activos obviamente funcionando y debo asignarle un propietario siempre. Por eso aquí dice que el único que tiene aquí que requiere propietario es el estado en uso. Pero yo puedo agregar estados si me hacen falta algún estado acá o editar estos, como les decía anteriormente, como es una información precargada, viene en inglés, les puedo editar y ponerlos en español y agregar los que yo quiera de acuerdo a necesidades del negocio. Pero esto es básicamente lo que define el ciclo de vida de mis activos. Están en almacén, en uso, en reparación. Puedo agregar aquí un nuevo estado de activos que se llame, por ejemplo, en préstamo, ¿sí? Y ya con esto yo puedo empezar a hacerlo más parecido a mis necesidades. Agrego mi estado acá, ¿sí? Y ya tengo aquí otro estado adicional. Con base en eso, yo tengo aquí mis estados y digo, bueno, usted arranca en estado en almacenamiento. Si le coloco en uso, fíjense que ya me está diciendo a quién lo voy a asociar. Si lo voy a asociar a un activo, lo voy a asociar a un usuario. Le voy a decir, bueno, lo voy a asociar aquí a un usuario y lo voy a asociar aquí al usuario, por ejemplo, Wilson, que estoy acá. Ya con eso ya tengo a quién va a estar asociado el activo. Si el activo está en préstamo o no, lo puedo definir y hasta cuándo está en préstamo. Esto es una buena funcionalidad para empezar a saber yo qué activos son traídos por un préstamo o qué activos son propios ya de la compañía y si lo debo asociar a un sitio o a una ubicación en particular. Esta es una información base. Ya con esto yo podría crear mi activo. Pero vienen otros detalles de activos que son importantes también tener en cuenta, que ya es información un poco más financiera, ¿vale? Entonces vuelve el tema, es quién es mi proveedor de ese activo, ¿sí? ¿Cuáles son las etiquetas de inventario que tenemos acá? Esto es relevante si lo tenemos nosotros ya etiquetado en nuestra compañía, una serie de tags o de asset tags que tenemos ya en la compañía, lo puedo yo agregar acá. El número de serie si se quiere, la ubicación que ya habíamos hablado, precio de compra, fecha de adquisición, cuándo fue comprada, fecha de caducidad, ya la información adicional, digamos que esto fue comprado aquí el 1 de octubre, cuando vence,
cuándo vence la garantía. Entonces yo le voy a decir aquí que esa garantía vence en 1 año exactamente. Y este es un campo adicional que he creado yo previamente. Esos campos adicionales están acá, pueden ser para estaciones de trabajo o pueden ser para otros activos sin problema. Aquí yo he agregado el que ya les había mostrado, el de asegurador, entonces ya por eso lo veo yo aquí en mi información adicional y digo, bueno, esta es la aseguradora que necesito y si voy a configurar la depreciación de acuerdo a lo que ya había yo preconfigurado para el tipo de producto o marca que habíamos hablado, de usar, por eso me dice aquí que si uso los datos configurados previamente o si para este activo en particular quiero definir un método de depreciación diferente, ¿ok? Eso es la información que ya me permite a mí agregar este activo. Entonces ya tengo información como tal del activo, si está en uso, el estado, quién es el propietario, cuál es el detalle, la información del activo como el proveedor, la garantía, el código de barra, lo que tenga, información adicional. Y ya con esto yo puedo guardar mi activo. Ya tengo aquí una información, ya empiezo ya a tenerlo aquí dentro del detalle. Como es un activo no TI, ya lo puedo yo empezar a administrar. Sin consumir licencia. Y aquí tengo la información que he agregado, ¿sí? Cuando ustedes quieran agregar más información, lo pueden ir haciendo en cualquier momento al hacer clic en editar y puedo agregar la información que se quiere. Lo importante es que esto tenga, nosotros siempre decimos que cuando se habla de administración de activos o inclusive de administración de CMDB, muchas empresas, aunque tienen toda la voluntad de hacerlo bien, esa gestión de los elementos de configuración o la gestión de la CMD, muchas veces no se define un rol para esto. Y obviamente los que están encargados de la mesa de servicios, el jefe de servicios, no tiene el tiempo para ponerse a alimentar esto. Entonces, las sugerencias que nosotros damos es definir un rol a una persona diferente, el rol de gestión de activos o gestión de base de datos de la configuración, para que él se encargue de estar alimentando esto, ya que es un trabajo obviamente fuerte al principio, pero que va a tener buenos frutos en el momento de tener toda la información alimentada para tomar buenas decisiones en la resolución de problemas, ¿ok? Entonces tenemos esta información acá. Obviamente, yo también puedo alimentar mis activos, no solamente por acá como lo hice manualmente, sino que también tengo la posibilidad de alimentarlos de forma automática, que ya son los activos de TI, que es por IP o algo así, o por la tarjeta madre, lo que ya tengo aquí definido como activos TI, y los no TI también los puedo empezar a agregar. Eso es algo importante. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Importarlos desde un CSV. Si yo tengo aquí claro la información, yo puedo decirle, bueno, tráigame todos mis activos desde un CSV, los activos no TI, y los voy a clasificar, por ejemplo, en TVs. Entonces, todos los TVs que dice acá, voy a seleccionar los archivos, el archivo CSV, y desde ahí lo puedo importar. Entonces, también tenemos herramientas que nos ayudan a hacer el trabajo un poco más amable y un poco más ágil para todo lo que necesitamos. Esa información es, digamos, para los activos no TI. Ya tenemos cómo lo agregamos, cómo agregamos la marca, cómo agregamos el tipo, ya pudimos agregar información financiera, el estado como tal, el proveedor e inclusive los campos adicionales. Y con eso logramos tener un activo no TI listo para empezar a trabajar dentro de Service Explore. Pero ¿qué sucede con los activos TI? Que son los que más nos interesan, por decirlo así. Entonces, en activos TI, recuerden que tenemos todo lo que tiene, digamos, una dirección IP o una tarjeta de red. Aquí tenemos ya un trabajo listo, ya tenemos un relacionamiento, que recuerden que ese relacionamiento yo lo estaba viendo aquí en la administración de activos por el tipo de producto que ya veamos por acá, ¿sí? Entonces ya tengo un relacionamiento y ya tengo claro aquí alguna información. Siempre me va a decir, bueno, qué información tengo acá, cuántos activos tengo, cuántos han sido detectados, cuántos analizados. ¿Pero por qué detectados y analizados? Pues esto es gracias a que Service Plus presenta varias formas de descubrimiento de mis activos TI. Esa información de mi descubrimiento de mis activos de TI lo puedo yo empezar a trabajar por acá. Como hablamos que era lo que tenía toda una tarjeta de una dirección IP, pues yo puedo empezar a hacer un descubrimiento automático de sus activos. Y la primera forma de hacerlo es por dominio de Windows, ¿sí? Esto es una forma de empezar a trabajar. Entonces yo puedo empezar a decir, bueno, listo, entonces vamos a agregar mis activos TI. Yo tengo un dominio en mi compañía, pues ¿por qué no agregamos ese dominio acá? Que simplemente lo que me pide es agregar el nombre del dominio, el controlador de dominio y obviamente una dirección y un password que tenga administración sobre ese dominio para que yo una vez
agrega esa información, guardo y analizo de una vez. Por eso me aparece aquí que ya fue examinado este dominio. Si no lo hubiera examinado, sino que simplemente lo hubiese guardado, me aparecería un estado aquí que es listo para analizar o algo así. Y con este botón de acá yo empiezo el análisis como tal. Entonces tenemos una primera opción que es la más fácil, que es agregarlos a través de un dominio. Y si lo doy clic acá, fíjense que yo puedo inclusive seleccionar la unidad organizacional sobre la cual yo quiero hacer mi análisis, ¿sí? Entonces ya le digo, solamente analíceme la información, los computadores que tengo en esta unidad organizacional, los activos que tengo ya. Entonces con eso ya puedo empezar a traer mis activos TI, tipos equipos de cómputo, por medio del dominio, que puede ser un dominio establecido previamente, que es un dominio Windows aquí como tal, un Active Directory, ¿sí? Ahora, si no tengo ese dominio, pero si tengo, digamos, una red establecida con equipos Windows, Linux, o con equipos de red, o simplemente no quiero usar la opción de dominio, pues tengo la opción de hacer un escaneo de red. Pero para ese escaneo de red yo tengo la posibilidad de generar diferentes segmentos, pero la clave de esto es definir unas credenciales por las cuales yo voy a acceder a esos activos para poder traer su información. Y lo bueno es que ServiceDesk Plus ya viene preparado para permitirles crear diferentes tipos de credenciales. Aquí vemos los diferentes tipos, Windows WMI. Entonces, este tipo de credencial es la que vamos a nosotros a agregar aquí previamente, dándole un nombre. Por ejemplo, yo puedo colocar aquí el nombre, puede ser aquí Workshop, puede ser aquí el nombre de la cuenta, es primero, una descripción, admin y el nombre. Entonces aquí yo puedo colocar el nombre del dominio, backslash, el nombre del administrador y la clave que voy a agregar acá. Entonces yo puedo ya agregar aquí una contraseña WMI. Esa contraseña puede ser una contraseña administrador de dominio o una contraseña administrador local por defecto en todas las estaciones. Lo importante es que estemos seguros de que esa contraseña nos sirve para agregar equipos de cómputo tipo Windows. Pero ¿qué otras contraseñas puedo agregar? Tenemos también la posibilidad de agregar Telnet y SSH, que sería usada para dispositivos Linux o inclusive para Unix, Mac, o inclusive algunos dispositivos de red también, o bueno, los que ustedes vayan a controlar por esto. Tengo también VMware, que es una variante del SSH o del root, sino que ya la tenemos aquí definida porque nos permite entonces clasificar esos dispositivos de una vez como dispositivos virtuales, entonces los puedo agregar también acá. Si tenemos una contraseña diferente, la agrego como VMware, o contraseñas de SNMP versión 1, versión 2 o versión 3, que nos van a servir para obtener la información de los dispositivos de red, tipo switch, access point, o inclusive también servidores que no queramos traer por WMI, sino por SNMP, lo podríamos hacer sin problema. Entonces tenemos estas opciones adicionales. Esta última que está acá, que es Remote Control, esta opción es una credencial que yo puedo usar al momento de tomar control remoto y es cuando estoy usando otras herramientas de control remoto y necesito una credencial de acceso. Entonces no sirve para el descubrimiento, sirve para tomar control remoto como tal. ¿Ok? Entonces la base, como les decía, era las credenciales, tener claro las credenciales. Cuando yo tengo claro las credenciales, yo puedo ir al escaneo de red y puedo empezar a descubrir mis equipos. Entonces yo aquí tengo, por ejemplo, un rango que ya está definido acá, lo puedo crear. Yo puedo decir aquí que puede ser toda una red o un rango de direcciones IP, de qué IP aquí voy a analizar. Y miren las credenciales, dónde voy a empezar a usarlas. Aquí viene el detalle. Entonces le digo, si encuentro equipos Windows, voy a analizarlo con esta credencial, 50 equipos Linux con esta, SNMP con esta, VMware, inclusive hasta Cisco IP Phone, yo puedo crear una credencial para este tipo de teléfonos IP. Ya con eso yo puedo analizar mis segmentos de red. Como les decía, también puedo agregar una red completa, no hay problema. Yo le digo aquí tengo una red y le digo aquí la red completa que quiero analizar. Entonces, estas dos opciones que acabamos de mencionar, por el escaneo de dominios o escaneo de red, son las opciones que nosotros tenemos sin usar agente, es decir, agentless. Hay una tercera opción que es usando un agente, que ya para eso
lo trabajamos, es únicamente disponible para Windows, pero que me permite también hacer un análisis de los equipos Windows a través de un agente que yo puedo descargar o configurar antes de su descarga para decirle dónde está mi servidor de Service Desk Plus, cuál es la dirección IP de ese servidor, cuál es el puerto por el cual escucha ese servidor. Yo aquí lo tengo por el puerto 9000, aquí lo ven. ¿Por qué protocolo HTTP y el puerto de la gente por efecto 9000? Pero lo podemos cambiar. Y esta opción que está acá, si yo la chequeo o no la chequeo, es lo que nos empieza a nosotros también a diferenciar de la opción de, la gente, de usar agente o no usar agente. Si yo chequeo esta opción, cada vez que el equipo inicie sesión, vamos a escanear el sistema para que encontremos cualquier diferencia en su inventario en el tema de hardware o software. Entonces ya tengo la opción acá y simplemente dejo configurado a mi agente y le digo que lo descarguemos. Al descargarla vamos a tener una información aquí que me permite a mí tener el archivo como tal de descarga del paquete y ya el resto es simplemente empezar a implementarlo. Entonces yo puedo implementarlo a través de dos métodos que los que sugerimos. El más importante, más relevante, es a través de una GPO, una política de dominio, que se puede poner para que cada vez que inicien sesión los equipos de cómputo ejecuten el script que vamos a configurar acá, que es el script que tenemos aquí. Entonces vamos a dejar aquí es un installation.bbs y es el que nos permitiría tener fácilmente la instalación de los agentes en los equipos de cómputo. Si no queremos hacerlo por este método, pues recomendamos también usar un utilitario que se llama PSExec, que también permite hacer una instalación remota de cualquier ejecutable o script sobre los equipos usando una credencial administrativa. Eso es básicamente lo que tenemos nosotros ahí por defecto para usar el agente. Entonces, lo importante es que tengamos claro qué queremos hacer, si lo queremos hacer con o sin agente. Y finalmente, también tenemos la posibilidad de escanear inclusive dispositivos distribuidos. Si yo tengo, por ejemplo, mi red distribuida, donde tengo sedes en otros países o que no tengo una conectividad directa, puedo también aprovecharme de una funcionalidad que viene con Service Plus que se llaman los colectores o Remote Asset Explorer Server, que permite tener como unos archivos, recolectar unos archivos tipo .zip o archivos comprimidos, donde se obtiene información de una sede en particular del inventario de todos los equipos, él recolecta toda esa información, la guarda en un .zip y yo una vez la tengo, la traigo a mi servidor para irla cargando aquí de esos archivos. Entonces yo puedo descargar la información, el archivo .zip y voy actualizando o agregando los activos que encontré en mis sedes remotas. Esas son básicamente las opciones que tenemos acá. Entonces ya tenemos definido si lo queremos con credenciales, las credenciales, si lo queremos con agente, sin agente, y el definir las políticas del agente, cómo se va a implementar. Ahora, la configuración de auditoría es relevante también definirla, porque me va a permitir también a mí, si quiero hacer un escaneo o no de mis equipos cada X tiempo para mantener mi información actualizada. Entonces, si ya lo hicimos con agente, recordemos que cada inicio de sesión va a actualizarse. Pero si lo hicimos sin agente, entonces yo puedo empezar a utilizar, por ejemplo, WMI, SNF, y digo, bueno, cada semana vaya todos los lunes y evalúeme a las 6 de la mañana qué información nueva hay o qué activos nuevos tenemos. Entonces yo empiezo a decir aquí, bueno, ya tengo aquí un análisis semanal, voy a limpiar el historial antes de 30 días, entonces voy a guardar el historial de esos equipos solamente 30 días, de 30 días lo voy limpiando o puedo aumentar esa capacidad de retención de la información como tal y comprobar cada X días si hay nuevos equipos también para agregar, lo puedo definir acá. Es como configurar la auditoría para que yo pueda tener como información clara de las actualizaciones que hemos tenido aquí previamente. Con esto ya tenemos listo mi información, ya tenemos listos mis activos para poderlos agregar. ¿Cómo ya los vemos? Entonces ya si hemos detectado información o traerlos por control remoto, perdón, por el agente, ya puedo empezar a ver aquí, por ejemplo, mis activos, ya los tengo organizados, ya él sabe ya automáticamente que si son sistemas operativos tipo Workstation, como Windows o como Linux, las va a clasificar aquí en Workstation. Si fueran servers, también inclusive aquí hay una categoría servers que también las viene configurando acá, ¿sí? Aquí están los servidores, ya los viene agregando acá, ¿sí? Entonces ya él va agregando aquí la información.
Vamos a ver, por ejemplo, aquí una información de un activo como tal. No sé, miremos este, por ejemplo. Vamos a ver la información que trae. Aquí tengo solo máquinas virtuales, por eso no me trae información completa, digamos, alguna información de un Dell, un Hewlett Packard, pero si fueran máquinas físicas, pues vamos a saber siempre esta información aquí un poco más clara de cuál es la marca, el modelo, si es un Dell, un Latitude, si es un Hewlett Packard, un ProBook, lo que tengan allá, si el estado del activo, la información financiera que hayan agregado o del activo como tal que hayan agregado, el hardware que tiene ese equipo. Aquí hay una información también que depende directamente del tipo de equipo que estamos inventariando. Si el equipo es un equipo, digamos, ensamblado por una sola marca, se puede traer mucha información, pero cuando son equipos que no son ensamblados de la misma marca, sino son equipos que algunos llamamos clones, pues alguna información no se puede traer por defecto porque no viene configurada en su BIOS como tal, ¿sí? Esa es la información, por ejemplo, del hardware que tenemos, qué tipo de máquina es, sistema operativo, tipo sistema, la versión de la BIOS, qué procesadores tenemos, cuánta memoria física tenemos, cuántos slots de memorias tenemos, cuántos libres, cuántos usados, adaptadores de red, discos duros, unidades lógicas, físicas, impresoras, esto es lo que les decía, teclado, monitor, ratón, toda la información de hardware ya la tenemos allí. También tenemos información del software, que ya es importante también traerla. Entonces, información de software, ya digo, bueno, ya tengo aquí una información del software, qué software tenemos acá, cuál es la versión, cuál es el uso, y ya empezamos a ver aquí una información diferente que es necesario empezarla a gestionar. Entonces ya vemos aquí que, por ejemplo, él me trajo por defecto el Windows 10 Pro, me dijo que tiene una clave de licencia, una ID de producto. Ya, si tuviese aquí este equipo instalado Office, también me hubiese traído esa información. Pero miren lo que encontramos aquí en esta columna de tipo, si ese software es administrado o no administrado. Entonces ya empezamos a hacer o a encontrar algo que también es importante empezar a gestionar, que es el tema del software o licenciamiento del software como tal. Si yo vengo acá, yo puedo ir aquí y decir, bueno, Windows 10 Pro, déjeme ver quién más tiene el Windows 10 Pro. Entonces ya veo por acá que tenemos 5 instalaciones como tal, pero ya no tengo licencias, lo tengo sin licencia como tal, y eso que ya es administrado, ya tengo una información administrada. Pero si vengo aquí y digo, por ejemplo, otro software que no aparece como administrado, vamos a decir, por ejemplo, el dashboard que me muestra es diferente. Simplemente me está diciendo dónde está ubicado, ¿no? O sea, no me está permitiendo agregar el licenciamiento. Entonces, bien, eso se debe a que debemos tener claro qué software es el que yo voy a empezar a gestionar como tal. Cuando hablamos de gestión de software, lo que me permite a mí es definir, por ejemplo, qué tipo de software tengo, ¿sí? Y ese tipo de software que yo tengo acá, cómo lo voy a empezar a habilitar, si requiere o no requiere cumplimiento de licenciamiento. Entonces yo veo aquí que ya tengo aquí algunos software que, por ejemplo, vengo aquí que es prohibido, si requiere o no requiere licenciamiento, lo habilito. Si es un shareware, requiere o no requiere licenciamiento, o si es un freeware, requiere o no requiere licenciamiento, o excluido, o las categorías que ustedes quieran, un tipo de software que ustedes quieran acá. Eso es lo que me permite a mí empezar ya a definir, bueno, qué software es el que requiere, el que voy a clasificar yo para hacer la gestión del licenciamiento como tal. Por defecto ya está aquí como el estado, el tipo de software administrado que requiere un licenciamiento. Entonces ya por eso, cuando yo voy acá, yo puedo decirle, bueno, vamos a cambiar esto y le voy a decir aquí que voy a editarlo, a ver, y voy a decirle aquí que el tipo de software es administrado. Ya tengo aquí esto, puede ser aquí, vamos a dejarlo aquí como software de una vez y vamos a guardar. Cuando ya pasa esto, ya me va a aparecer otra información diferente. Y ya me va a decir qué requiero yo un licenciamiento. Entonces me dice, bueno, necesita un licenciamiento, necesita un acuerdo de licencia porque ya sabemos que tiene que ser auditado en su licenciamiento, pero no ha agregado nada. Entonces, con base en esto, yo puedo empezar a agregar la información de licencias que ya me permiten a mí trabajar sobre esto. Entonces, para esto, yo tengo la posibilidad de verlo también de forma global. Yo digo, bueno, yo tengo aquí todo el software examinado, tengo aquí la información del software que tengo acá, ¿sí? Entonces, lo importante es agregar acuerdos de licencia que me permitan empezar a trabajar sobre eso. Vamos a agregar un nuevo acuerdo acá, que es el que voy a tratar de trabajar sobre esto. Va a decir que el fabricante es Manas Engine en este caso, es un activo desde qué fecha, ¿sí? El número del acuerdo que quiero trabajar.
puede ser esto, una fecha de caducidad si la quiero definir de una vez. El proveedor que quiero usar acá, que son los mismos proveedores que teníamos, ¿sí? Y la información también de la compra, si tuvo una compra detallada o algo. Y ya con esto ya tengo una licencia y lo que sigue es asociar las licencias como tal. Entonces voy a agregar una nueva licencia acá que va a decir, por ejemplo, que me agregue un tipo de software que es para, le voy a decir que esto es un tipo de licenciamiento. Ese tipo de licenciamiento lo hemos agregado aquí previamente en la parte de administración de software y es lo que me define cómo voy a contar la licencia. Es una licencia simple, ilimitada, por volumen, lo que yo quiero empezar a trabajar acá. Entonces, aquí yo puedo decir que este tipo de licencias, perdóneme, a ver, aquí está. Es una licencia, digamos, lo que es por volumen. Tengo aquí alguna opción, si es entregado en caja, si esto como ustedes lo quieran trabajar, y cuánta licencia se ha agregado y la clave de licencia que tenemos. No tengo producto de licencia, debe ser porque el tipo de producto de licencia que tenemos. Entonces debe ser porque aquí me hace falta también agregar esa información como tal del tipo de producto que tenemos. Entonces ya con esto voy a adelantarme aquí un poco para que veamos algo que ya se hizo previamente. Aquí ya tengo yo un acuerdo de licencia que ya hemos agregado, que era ese acuerdo de licencia que hemos, y aquí he agregado ya un nombre de licencia y cuántas instalaciones ya teníamos aquí agregadas. Con esta información yo puedo empezar a tener claro que dónde está asociado, cuál es el contrato asociado hacia ese licenciamiento, obviamente, y los detalles de a quién tengo asociado esa licencia como tal. Esto es lo que debemos empezar a trabajar. Es un trabajo obviamente un poco largo, pero que me permite a mí tener un resumen de software que es importante aclarar cada vez que nosotros tenemos una auditoría de software y es cuánto tengo licenciado, cuánto tengo adquirido, cuánto me sobra, cuánto me falta, que es este informe que tenemos acá. Por ejemplo, aquí tenemos la licencia que ya hemos agregado. Tengo adquiridas 10, solamente instaladas una licencia, ¿sí? Disponibles, si las tengo bajo licenciamiento, no, o las tengo allí agregadas. Entonces, es una parte súper importante que podemos empezar a aprovechar con base en la gestión de activos de Managed Engine Service de XPlus, que ya está aquí agregada. La otra parte que teníamos por mostrarle era la parte de CMDB, que si ya hemos agregado la parte de activos, ya si tenemos el módulo de CMDB de activos, sea porque adquirimos la versión o la edición Enterprise de Service Desk Plus, o sea porque agregamos el módulo como un add-on a las otras ediciones de Service Desk Plus, pues tengo la posibilidad de empezar a administrar esa base de datos de administración de la configuración. Y es simplemente entender que cada activo que yo tengo acá, si yo me devuelvo aquí, por ejemplo, los activos, si vemos un activo, cada activo tiene un relacionamiento como tal. Voy a ver aquí rápidamente un activo y vamos a empezar a analizarlo. Voy a irme por acá para este. Y dentro de la misma información del activo, yo tengo la opción de mirar qué relaciones yo tengo. Esto es relevante a la hora de tomar decisiones o de empezar a trabajar con cambios o análisis de causa raíz, y es mirar ese activo con quién está relacionado. Puede ser relacionado con otros activos de tipo consumibles como el software, o puede ser relacionado con un usuario. ¿Por qué este usuario? Él ya por defecto, cuando yo empecé a trabajar, él me asocia automáticamente el último usuario autenticado como el administrador, o simplemente yo le puedo asignar cualquier propietario en cualquier momento y ya empiezo a tener yo las relaciones. Lo importante acá es que yo tenga los tipos de CI y las relaciones que yo quiero trabajar, porque esto puede crecer al punto que yo quiero. Entonces, si me voy aquí otra vez a administración, aquí yo empiezo a tener algo. Vamos a ir acá. Un segundo. Administración. Aquí en la administración de activos tengo tipos de elementos de configuración y tipos de relaciones. Entonces los elementos de configuración ya vienen basados en, obviamente, los tipos de activos que hemos agregado, pero yo tengo aquí un detalle adicional. Por ejemplo, ya cuando hablo de servidores, ya lo puedo yo desglosar un poco más. Ya puedo irme a si son de aplicaciones, de bases de datos, de archivos, o si son Unix, qué tipo de servidores son, AIX, HPUX, Linux, Mac, Solaris, o inclusive tener a categorías adicionales como de aplicaciones, tipos de bases de datos, smartphones, Workstation, la que agregamos al principio de esta sesión, televisores.
tengo la posibilidad de empezar a tener más tipos de elementos de configuración o configuration items, 6 como eso sigla, para empezar a trabajar esto como IT lo define y obviamente que me sirve para mi organización. Y lo otro que debemos tener claro es los tipos de relaciones, que esos tipos de relaciones pueden ser muchísimos. Yo aquí tengo ya la base, que ya nos va a servir muchísimo. Obviamente, la idea es que yo pueda usarlas acá, pero yo puedo agregar cualquier tipo de relación que yo quiera en cualquier momento y tener claro dónde se va a usar. Si es usado por, si recibe data de, si ejecuta en, si está conectado a, si suscribe en, si impacta a quién, si está suscrito por, si soporta a, si es parte de, si hostea a quién, habilitado, en rack, usado, miembro, todas las informaciones que ustedes quieran tener acá, para que al final yo tenga algo como esto. Si yo voy aquí a la base de datos de administración de la configuración, tengo la gran posibilidad de empezar a trabajar, por ejemplo, cualquier tipo de activo. Vamos a ver, por ejemplo, aquí a los servidores. Voy a ir aquí a los servidores y voy a empezar a mirar, por ejemplo, este servidor, voy a ver el relacionamiento que tiene y ya empiezo a mirar o a desglosar. Bueno, este servidor está acá, tiene esto conectado, un access point, pero aquí yo puedo decir, bueno, está conectado a un core de VMware, pero este core de VMware, ¿dónde está conectado? Entonces ya empiezo yo a desglosar la información, de dónde está la información. Y otra parte importante que me sirve esto es cuando yo tengo todos mis activos bien relacionados y bien administrados, yo tengo la posibilidad de tener la información acá y esta otra información, que son las solicitudes, problemas, cambios, incidentes mayores que yo haya agregado y que haya impactado ese activo para mirar esos solicitudes que tengo tanto pendientes o todas las solicitudes que he resuelto donde ha estado este activo relacionado. Entonces yo tengo siempre en incidentes, problemas y cambios la posibilidad de agregar activos para que lo tengan ustedes ahí la información como tal, de dónde está asociado esto. Tengo los usuarios como tal, tengo el VMware de core, tengo toda esa información que ya tengo acá. Entonces aquí tengo un firewall perimetral, vemos que ese firewall perimetral también tiene un número 1, que debe ser que tiene una solicitud asociada, que es esta, ¿sí? Entonces ya ese es realmente el foco de la CMDB, empezar a tener un relacionamiento completo para poderlo usar en el momento que yo quiera. Ahora, si yo necesito en cualquier momento, si yo abro aquí, por ejemplo, eso, yo puedo agregar las relaciones que yo quiera, ¿sí? No tengo necesidad de ir a basarme únicamente en relaciones que se adquieren automáticamente. Yo puedo agregar relaciones. Yo puedo tener aquí una vista de lista, una lista de árbol, o agregar una relación. ¿Con qué activos? Con los activos que yo quiera. Él por defecto me busca las relaciones que están asociadas al tipo de activo y yo le digo aquí que, por ejemplo, está conectado a un access point y automáticamente me dice qué access point, el que ya haya creado acá, y lo agrego, ya agregué la relación y ya me debe aparecer acá. Entonces ya debe estar aquí la relación como tal. A ver, yo lo amplío aquí un poquito y ahí debe ya aparecer el access point que no estaba agregado antes. Entonces te puedo agregar las relaciones en el momento que quiera o puedo verlo aquí también en vista de lista. Entonces esa es la CMDB, es un trabajo bastante también importante donde también sugerimos que tenga un responsable y que también nos va a servir para trabajar desde un nivel mayor, por ejemplo, desde una unidad de negocios que se llama aquí facturación. En esta unidad de negocios de facturación, yo tengo aquí la posibilidad de crear un CI que se llame facturación, por ejemplo, que es una unidad de negocios, y desde allí empezar el relacionamiento o llegar hasta allá, digamos que la unidad mayor. Entonces yo cuando hablo aquí de facturación, ya digo, bueno, ¿quiénes son los responsables acá? Entonces ya empiezo a ver aquí la vista de relación. Está asociado a un servidor, entonces en este servidor tengo aquí esta información que está asociado a un equipo, un grupo de usuarios, y aquí esta unidad de negocios que es facturación también tiene un cambio asociado, unos problemas asociados, porque ya tengo una unidad de negocios como tal que me permite a mí trabajar con base en las solicitudes de servicio que he trabajado. Inclusive estas unidades de servicio que yo agrego acá se ven impactadas en el catálogo de servicios, donde simplemente la crea y ya uno define si la quiere publicar o no al usuario y le quiere agregar plantillas de servicio como veíamos en la sesión anterior. Eso es pues la base de datos de gestión de la configuración que requiere un trabajo fuerte, no difícil, pero que si lo logramos hacer,
vamos a tener unos resultados increíbles al momento de gestionar solicitudes, problemas o cambios, ya que tenemos la visión de cuál es el impacto que tenemos sobre el negocio, un cambio de un dispositivo, una falla en otro dispositivo o en cualquier otro activo. Ya la parte final que teníamos por mostrarle es la posibilidad de también hacer el ciclo de vida de todos mis activos, que es lo que podemos empezar a hacer acá. Yo tengo la posibilidad aquí de tener todo el flujo de trabajo de compras de un activo, donde yo puedo arrancar desde la solicitud de una compra y esa solicitud aprobarla, pasarla a una orden de compra, hacer la aprobación de esa orden de compra, realizarla, pagarla y recibir, obviamente, el activo como tal. Eso es una garantía de que esta solución Service Desk Plus es demasiado integral, demasiado completa, que yo puedo hacer absolutamente todo desde acá en gestión de activos. Miremos un ejemplo aquí rápidamente. Vamos a agregar inicialmente una solicitud de compra. No he hecho todavía una orden de compra como tal. Vamos a comprar un TV de 55 pulgadas. Puede ser, sí, 55, vamos a llamarlo así. El proveedor sugerido va a ser los que tenemos acá. Lo requerimos para el 31 y no puede pasarse del 30 de noviembre si tiene una prioridad o no tiene una prioridad. Un centro de costos que yo previamente puedo configurar también. Hay un técnico responsable de esta orden de compra, ¿sí? Y aquí ya empiezo yo a definir, bueno, ya tengo esta información clara, ya tengo quién va a ser el detalle, a quién lo voy a enviar. Entonces, ¿qué artículo voy a comprar? Necesito un TV Samsung de LED de 55 pulgadas. La descripción puede ser la misma, la puedo copiar y pegar, no importa. Cantidad 1, el costo sugerido fue de $500, puede ser. Y detalles de la aprobación, voy a habilitar un flujo de aprobación donde yo defino quiénes son los que son aprobadores. Esto depende del rol de esa persona, si son aprobadores de órdenes de compra o no. Se define dentro del rol del técnico como tal y guardo esta petición de compra. Entonces, con base en esto, si yo me devuelvo aquí, voy aquí a mi home, debo tener aquí, claro que debo tener una petición de compra establecida. Entonces, vamos a ver acá que tengo aquí un TV55. Tengo una petición de compra, la voy a aprobar, ya quedó aprobada. Voy a volver aquí a mi solicitud, ¿sí? Aquí voy a actualizarla, a ver si ya me aparece aquí la aprobación. Aquí está la solicitud, ya apareció aprobada. Ya tengo todo listo aquí para eso, entonces la puedo crear en una orden de compra. ¿Sobre qué? Va a ser un activo como tal o un servicio. Voy a agregarlo a la categoría de servicio que creé al principio y guardar y crear una orden de compra como tal. Ya en la orden de compra puedo configurar el logo que aparece en cualquier momento, no importa dónde, ¿sí? El proveedor, dónde lo voy a enviar. Entonces digamos que esto va para Guatemala. Tanto en sitio, dirección de envío, dirección de facturación, el activo que ya configuré previamente, ya tengo el valor, si tiene o no tiene un impuesto previo, sí, puede ser este el impuesto que tiene, y con base en esto ya puedo decirle, bueno, ya tengo la información, cuándo lo voy a recibir, qué centro de costos va a hacerse cargo de esta información, quién es el propietario, si tengo un código contable que puedo configurar previamente también sin problema, y también asociar una aprobación que puede ser también de una o varias personas como tal. Con esto puedo crear ya, me faltó lo más importante, el nombre de la orden de compra. Vamos a colocarle aquí orden de compra TV55 y guardar orden de compra. Listo. Con base en esto, ya tengo aquí mi orden de compra como tal, ya tengo aquí las aprobaciones, vemos que no ha sido aprobado, como yo estoy logueado acá, la puedo aprobar de una vez, defino que ya está aprobado como tal, puedo definir las facturas y pagos que tenemos, las solicitudes que han sido asociadas, entonces yo puedo tener aquí la solicitud del servicio que creé, ¿sí? Y ya con esto yo puedo decir, bueno, listo, ya tengo todo, ya recibí, voy a recibir el artículo. Con la recepción del artículo, yo le digo que listo, recibo el artículo que compré y ya finalicé el ciclo de vida de la compra como tal y ya ese activo me debe aparecer por acá. Entonces, si yo voy aquí a los activos distintos de TI, que fue donde lo configuré, ya debo tener aquí este activo. Y ven, aquí está, basado en la orden de compra que tengo acá.
ya tengo mi activo aquí agregado, lo puedo editar para configurar más información o lo puedo empezar a relacionar. Yo digo aquí que el activo todavía no está aquí asociado con nada. Entonces, lo primero es que lo voy a asignar a una persona. Entonces, lo voy a asignar a un usuario, que puede ser a Wilson Calderón. Aquí está. Guardar. Ya lo tengo. Ya está en uso. Entonces, ya puedo empezar a tener relaciones. Y digo, bueno, aquí ya está el relacionamiento. Ya entro dentro de la CMDB. Ya tengo aquí que ya está asociado con Wilson Calderón. Veo que Wilson Calderón tiene otros activos adicionales, ¿sí? Que pertenece a un grupo de aplicaciones. Ya tengo información del historial. Puedo asociar un contrato que puede ser creado previamente con base en la información de los proveedores que tenemos, o un detalle también financiero que me permite a mí saber, con base en el costo de compra, ahí está toda la información que agregué, cuál es la depreciación con base en el tipo de activo que he cargado. Esto es bien lo que nosotros podemos empezar a trabajar. Todas las órdenes de compra que yo tengo acá, perdóname, inclusive he visto clientes que lo usan frecuentemente, es la herramienta que usan para la gestión de compras, lo usan sin problema. Aquí vamos a ver, esta yo la puedo también imprimir, ver PO, yo la puedo imprimir también, aquí tengo unas acciones, a ver, vista preliminar de impresión, que es la que quería mostrarles. Entonces tengo la posibilidad de agregar esta es una solicitud, yo tengo aquí todas las órdenes de compra que tengo, les puedo imprimir, enviar, notificar sin problema, puedo notificar por correo electrónico, puedo generar obviamente las aprobaciones como lo vieron, es decir, hacer todo el ciclo de compras y obviamente asociar los contratos si lo quiero tener, donde yo puedo importarlos desde un XLS o agregar un nuevo contrato con base en los tipos de activos que estoy comprando, si tengo un contrato principal o no ya asociado, qué tipo de contrato es, digamos, es un leasing, un mantenimiento. Entonces yo puedo agregar aquí el contrato 1, que puede ser, quién es el proveedor de este contrato, un ID del contrato que puedo agregar acá, puedo juntar el contrato escaneado, puede ser, y los activos que tengo asociados hacia este tipo de contrato que he agregado acá. Puede ser los televisores, puede ser el que yo quiera realmente aquí trabajar. El periodo activo que va hasta este contrato, que es a un año más. Y el costo de mantenimiento, y si habilito notificaciones a alguien por vencimiento de un contrato o cercanía del vencimiento, puede estar ya aquí listo. Y ya con eso le digo, notifíqueme 30 días antes de vencimiento del contrato. Entonces, esos contratos los puedo asociar a las compras, o los puedo ir asociando a los activos también, para cuando yo trabajo los activos acá, y hablamos, por ejemplo, de los TVs, que estábamos viendo esto, también le puedo asociar un contrato acá. Entonces, miremos que estaba acá, que fue el que recientemente agregué, y aquí le puedo también ir mirando los contratos que tiene, si ya lo fue asociado, o simplemente en contratos lo asocio para que se vean aquí. Eso es pues lo que teníamos que mostrarles hoy, que es un resumen de cómo se hace la gestión de activos de TI basados en una buena administración, con un relacionamiento, con un tipo de activos. Vamos a ver algunas preguntas que tenemos. Realmente tenemos poco tiempo para las preguntas. Vamos a tratar de contestar un par y con eso ya tratamos de... Vamos a ver. Me dice aquí, si quiero agregar activos mediante CSV y estos existen en la base de datos, ¿se actualizarán o crearán nuevos? La verdad, la idea es que cuando vamos a agregar activos, esos activos que ya existen, si están exactamente el mismo nombre, van a salir error en la importación y no se van a crear. Pero recuerden que los activos también tienen un ID único que es basado también en la SecTag o la etiqueta de inventario o la MAC address también. Entonces, de pronto podemos tener un identificador único que puede ser la etiqueta de inventario, donde garantizamos que si ya existe, no se cree nuevamente. Es como tener una buena práctica para eso antes de importarlo. Ya les mostré dónde se importaba previamente. Otra pregunta por acá. Si tengo en mi empresa más de un dominio, ¿es posible hacer la exploración de activos y que se agreguen la misma a la CMDB Service Desk Plus? Claro, yo les mostraba al principio que yo puedo agregar cualquier cantidad de dominios, lo que yo necesite sin problema, y puedo escanearlos todos, ¿sí? Cuando yo hablo aquí de descubrimiento,
A ver, denme un segundo. Descubrimiento, escaneo de dominios Windows. Yo aquí tenía inclusive 2 dominios, puedo agregar un dominio, los que quiera, ¿sí? Y con base en eso, yo puedo ir agregando activos desde cada dominio que voy teniendo y no importa, ¿sí? Simplemente van a aparecer activos de todos los dominios sin problema. Aquí tengo una duda, dice que si tengo Manage Engine básico free, ¿lo puedo agregar esos módulos o solo con la versión paga? La versión free, la versión estándar para un límite de técnicos. Si vas a agregar el CMDB, hay que pagarlo, eso es un módulo pago, ¿sí? Entonces, el CMDB como módulo siempre lo vas a pagar o ya viene por defecto en la versión Enterprise, ¿ok? Actualmente tenemos el Desktop Center, ese software lo trae incluido, no está incluido, inclusive yo aquí lo tengo, el Desktop Center es la software que nosotros tenemos para gestión de equipos de cómputo. Yo aquí lo tengo es integrado, ¿sí? Cuando tenemos Desktop Central ya se encarga de hacer el inventario de los equipos de cómputo, Windows, Mac, Linux, ya los tiene. Entonces lo que yo hago acá es dejar que Desktop Central haga esa tarea del inventario de los equipos y simplemente lo integro con Service Desk Plus para traer el inventario que obtuvo Desktop Central a Service Desk Plus y generarlo como un activo. Aquí está la integración con Desktop Central. Entonces, cuando se tiene Desktop Central, se tiene inclusive un alcance mayor de Service Desk Plus, que no solamente es el inventario traído por Desktop Central, sino un control remoto mucho más avanzado. Y obviamente desde aquí poder hacer acciones de administración de parches, software, bueno, todas las funcionalidades de Desktop Central poder hacerlas desde Service Desk Plus. Dice, ¿se puede adicionar al producto de HelpDesk? No, no entiendo esa pregunta. 2 preguntas, volverán a repetir estos webinars. Dice, hola Wilson, 2 preguntas. 1, ¿volverán a repetir estos webinars? 2, para disponer de la gestión de activos necesito una licencia adicional. Bueno, la primera, que si la vamos a repetir, todos los webinars están siendo grabados y los estamos publicando en nuestro canal de YouTube y también estamos enviando el link para que ustedes lo puedan ver nuevamente en cualquier momento. Cada año vamos a tratar de hacerlo menos, no tengo claro cuál es la programación, estamos haciendo webinars de diferentes cosas, vamos a intentar hacerlo de otros productos, pero por lo menos estos ya quedan grabados, los puedes consultar cuando quieras. Y cuando, para disponer de la gestión de activos necesitas una licencia adicional, realmente la gestión de activos está disponible en la edición Professional y en la edición Enterprise. Ya viene ahí incluido, ¿ok? En la edición estándar de Service Desk Plus no está la gestión de activos. Ahora, si quieres únicamente hacer gestión de activos y no quieres Service Desk Plus, para eso existe Asset Explorer de Manage Engine. Eso es básicamente, son las preguntas que alcancé a contestar. Lastimosamente se nos cumplió el tiempo. Yo voy a terminar acá. Ya saben que voy a recopilar todas las otras preguntas y vamos a contestarlas por correo electrónico. Pero hasta aquí llegamos en este webinar. Yo les agradezco muchísimo toda su audiencia y nos vemos en una próxima. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto.